Buenas tardes, mi nombre es José David Pérez Castaño, soy estudiante de biología de último semestre y hoy vengo a exponerles mi práctica académica titulada Conservación del bosque seco tropical en el Jardín Botánico Guillermo Piñeres, análisis fenológico a partir de especímenes de herbario, bases de datos y ciencia ciudadana. Entonces, bueno, mi práctica estuvo dividida en dos partes. La primera fue una rotación por todas las áreas del Jardín Botánico y la segunda se enfocó en el desarrollo de un proyecto relacionado con una de las áreas del jardín. Entonces, bueno, digamos que las diferentes áreas que tiene el jardín botánico son esta, fauna, colecciones vivas, herbario, vivero, y yo participé en un proyecto de compostaje junto con otros practicantes. En cuanto a fauna, en el área de fauna, principalmente se realizó seguimientos de monitoreo de fauna, monitoreo de primates, del primate principalmente de la especie Sabinus oedipus, el tití cabeciblanco, y también digamos que se realizaron monitoreos de fauna nativa a lo largo del jardín con cámaras trampa. En cuanto a colecciones vivas, principalmente lo que se trabajó fue mapeo de áreas de colecciones del jardín con el fin de optimizar espacialmente estas colecciones y de conocer cuáles eran las especies que estaban disponibles, que habían en estas áreas. En el herbario, lo que se realizó, las actividades que se realizaron fueron de montaje de láminas y, digamos, adición al herbario de estas, y actualización de las bases de datos que posee el herbario de accesión de semillas, de accesiones de semillas, y de láminas y de colectas. En cuanto al vivero, lo que se realizó fue em, germinación de especies nativas para su posterior siembra y distribución. Y en el proyecto de compostaje, lo que se trabajó, digamos, fue un diseño experimental con el fin de mejorar el manejo de materia orgánica que se desprende en el jardín botánico y que, digamos, con el uso de microorganismos y de un diseño experimental elaborado, pues se planteaba mejorar este manejo de materia orgánica, eh, digamos, aumentando las tasas de degradación de esta. Y ya en el caso del proyecto en el que trabajé, fue titulado Análisis fenológico a partir de bases de datos, especímenes de herbario y plataformas de ciencia ciudadana. Este proyecto nació, digamos, de la problemática del bosque seco tropical, siendo este un ecosistema tremendamente amenazado, que afronta altas tasas de deforestación y de pérdida de hábitat. Y entonces, basado en esto, pues, digamos que surge esta necesidad de entender las comunidades que hay en el ecosistema, entender estas dinámicas y estas relaciones bióticas entre plantas, animales que hay en el ecosistema. Y una de las formas de acercarnos a esto es mediante los ciclos fenológicos, estos eventos, estos ciclos temporales de fructificación y de floración que tienen las plantas y que envuelven una gran cantidad de organismos como los dispersores de semillas, como los polinizadores que, digamos, que dependen de estos ciclos y de la periodicidad de estos para llevar a cabo sus funciones y sus ciclos de vida también. Entonces, con el fin de entender estos ciclos, digamos que nos enfocamos en nuevas fuentes de información que nos dieran información acerca de estos fenómenos, y nos enfocamos en las colecciones de herbario que hasta hacía 2 décadas no se empleaban con estos fines, son una fuente recientemente utilizada con estos propósitos. La ciencia ciudadana, que también es una herramienta tremendamente útil que viene siendo utilizada hace muy poco, digamos, con fines de recopilar estos datos fenológicos y de aportar información digamos, en este campo, y que brindan una gran cantidad de datos que pueden robustecer lo que ya se ha obtenido. Y en cuanto a bases de datos, dispusimos de unas en el Jardín Botánico Guillermo Piñeres, bases de datos de accesiones de semillas,
y bases de datos de fenología que ya existían en el jardín. Entonces, los objetivos que planteamos fueron los de determinar la fenología de diferentes especies de plantas nativas del bosque secotropical colombiano y evaluar la confiabilidad y disponibilidad de las colecciones de herbario y las fotografías de iNaturalist a la hora de realizar un análisis fenológico, porque, digamos, como vienen siendo recursos recientemente utilizados, pues resulta eh, importante conocer qué tan viables son, eh, qué tan confiables son a la hora de brindar datos. Y entonces, inicialmente se seleccionaron 200 especies de árboles y de arbustos del Caribe colombiano. Posteriormente, este número decreció a 124, pues los filtramos, fueron, digamos, que los sometimos a una gran cantidad de filtros por hábito, por distribución, por estado de conservación, por el número de datos disponibles, por la localidad, por las características climatológicas de la localidad, por la elevación y sus niveles de precipitación. Y finalmente, pues se obtuvo una temporalidad que va desde 1949 a 2021. Entonces, bueno, las bases de datos que se obtuvieron fueron las bases y que se emplearon, fueron la base de datos de accesiones del Jardín Botánico Guillermo Piñeres, la base de datos de fenología, una base de datos del herbario, de especímenes, de colectas, el herbario digital del Instituto Alexander von Humboldt del Bosque Secotropical, un herbario virtual de bosque secotropical que está en Flickr, que es un compendio de varios herbarios del país que digitalizaron muchas de sus láminas de varias especies del bosque secotropical, así como un libro titulado 100 especies del Caribe colombiano y datos de seguimientos de primates del Jardín Botánico. Se establecieron dos categorías de fenofase, que fueron floración y fructificación, con las que más obtuvimos datos, y se obtuvieron 3.783 datos fenológicos a partir de las fuentes analizadas, que fue un número de datos que superó nuestras expectativas. Y pues, digamos, para finalizar, lo que se obtuvo a partir de este análisis, de este ejercicio, fue que las fuentes, como las bases de datos, las colecciones de herbario y las plataformas de ciencia ciudadana, resultan recursos de gran utilidad a la hora de establecer y analizar patrones fenológicos, robustecen el número de datos disponibles. Además, estos recursos permiten estudiar patrones en distribuciones espaciales y temporales muy extensos, lo que normalmente no permiten los estudios de campo, y además le dan otro uso a las colecciones biológicas mmm, que no se había hecho hasta hacía 2 décadas, algo muy reciente. Entonces es una metodología bastante innovadora y permiten, digamos, reducir estas fronteras entre la comunidad y el resto, entre la comunidad científica y el resto de la sociedad. Fue un estudio bastante interesante y ya, este fue mi paso por el Jardín Botánico Guillermo Piñeres y mi práctica académica.